Recordando nuevamente nuestras coordenadas polares, sabíamos que podíamos representar un vector mediante su magnitud, ¿sí? Y el ángulo respecto a un eje horizontal. Y también sabemos que cuando las extendimos a 3 dimensiones, agregándole un eje z, una coordenada de altura z, obteníamos las coordenadas cilíndricas circulares. Bien, ahorita vamos a hacer otra extensión de las polares al espacio, pero ahora el parámetro que vamos a agregar ya no va a ser una altura sobre el eje de la z, sino va a ser un ángulo respecto al eje de la z del vector, ¿sí? Entonces, si yo tengo el vector ahora lo que me va a determinar su tercera componente va a ser un ángulo respecto al eje de la z. Y ese ángulo lo vamos a denominar con la letra phi, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo serían las coordenadas, cuáles serían nuestras coordenadas esféricas. Bien, si yo tengo mi vector en coordenadas cartesianas a x, a y, a z, ahora mis coordenadas de ese mismo vector en coordenadas esféricas sería AR, que viene siendo la magnitud del vector, ¿sí? Phi, que ya lo dijimos, es el parámetro que agregamos, que es el ángulo del vector respecto al eje de las zetas, respecto al sentido positivo del eje de las zetas, y teta, que es el ángulo que tiene la proyección del vector sobre el plano XY. Este vector es la proyección del vector sobre el plano XY. Y su ángulo respecto al eje de las X le llamamos teta. ¿De acuerdo? Bien. A esas coordenadas, obviamente, les llamamos esféricas porque se forma una esfera tomando los parámetros que quieran. ¿Sí? O sea, este punto lo podemos observar. El vector es el radio de la esfera es una de las componentes. Bueno, entonces tenemos ahora ya caracterizadas las coordenadas esféricas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero conocer, dadas las coordenadas esféricas, conocer las coordenadas cartesianas? Bueno, vamos a ver. Supongamos que yo conozco estas tres componentes. Conozco el radio de la esfera, que es la magnitud del vector, conozco su ángulo respecto al eje de las zetas y el ángulo de la proyección del vector sobre el plano X, que es teta. Bien, conozco estos tres. ¿Cómo conocer a X, a Y y a Z? Bueno, pues es muy fácil. AR, que es la magnitud del vector, al multiplicarlo por el seno de phi, me da justamente esta proyección, la longitud de acá. Y si la multiplico por el coseno de teta, pues me da la componente en X. Entonces va a ser AR por el seno de phi, que es esto, por el coseno de teta, que es esto. Entonces, de esta manera yo conozco la componente en X. La componente en Y es lo mismo, nada más que ahora en lugar del coseno de teta, ahora es el seno de teta, y conozco la componente en Y. Bien, y por último, el ángulo respecto al vector, que sería phi, ¿sí? El parámetro que agregamos, que sería el ángulo del vector respecto al eje, al sentido positivo del eje de las zetas, ¿sí? Coseno de phi. Y me daría R coseno de phi, me daría AZ. ¿Sí? Esta componente sería AZ. Bien. Ahora, si yo conozco AX, AY y AZ, ¿cómo conozco las coordenadas en formas del mismo vector en coordenadas esféricas?
Bien, bueno, pues sería lo siguiente. AR, que es la magnitud del vector, por Pitágoras sabemos que es la suma de los cuadrados de las componentes del vector, ¿sí? AX al cuadrado más X, con esto conozco. Entonces, fíjense, en este caso, la primer componente es la magnitud del vector. Bien. ¿Cómo conozco el ángulo phi? Pues yo lo puedo ver de aquí, ¿no? Sería AZ entre AR inverso coseno, ¿verdad? Entonces, aquí lo tengo. AZ phi es igual a inverso coseno de AZ entre AR, donde AR ya sabemos que es la magnitud del vector. Y por último, teta, que es el mismo en coordenadas polares, ¿se recuerdan? Sería AY entre AX. ¿Sí? Bien. Entonces, si conozco las coordenadas esféricas, con estas puedo encontrar las coordenadas cartesianas. Si conozco las coordenadas cartesianas, con estas fórmulas puedo encontrar las coordenadas esféricas. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Vamos a dar, por ejemplo, valores conocidos. Vamos a darle a phi 60 y a este vamos a darle 45. ¿Sí? Entonces vemos 60 y 45. Supongamos que conocemos primero las coordenadas esféricas. ¿Sí? Conocemos la magnitud del vector, conocemos su ángulo phi, que es de 60 respecto al eje de la z, y el ángulo de la proyección sobre el plano XY, teta, es de 45. Entonces vamos a encontrar entonces las componentes AX, AY y AZ conocidos estos. ¿Sí? Bueno. Entonces tengo que AX es igual a la magnitud, que es 3 seno de 60 coseno de 45 y me da 1.84. ¿Sí? Bien, ahora AY pues sería lo mismo y me da un 84 porque el seno y el coseno de 45 tienen el mismo valor. Por eso es que estas dos componentes y el ángulo respecto al eje de la Z no varía, ¿no? Entonces tiene la misma componente debido a que el seno y el coseno son de 45 son iguales. Y por último, AZ, que sería 1.5, que sería 3 coseno de 60, que es un medio, sería 1.2. ¿De acuerdo? Ahora, pensémoslo al revés. ¿Qué tal si conocemos las componentes en coordenadas cartesianas y queremos conocer las coordenadas esféricas? Bueno, sabemos que la magnitud es igual a AR, que es la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y observamos que nos da 3. ¿Sí? AR nos da 3. Phi sería AZ en este caso es teta, sería AY entre AX inverso tangente, que serían 45 grados. Y por último, phi, que sería AZ entre la magnitud, que es 3, que serían 60 grados. ¿Sí? Y bueno, podemos variar, por ejemplo, para que vean que ahora no sea 45, donde seno y coseno valen lo mismo, variamos un poquito y vemos otros valores y vemos que ahora sí ya no vale lo mismo la componente debido a que ya varió el ángulo, ¿sí? Podemos variar el ángulo teta, podemos variar el ángulo phi y podemos variar R.